Bueno, un saludo a cada uno de ustedes, un gusto poder compartir una vez más el tema. La idea no es que sea como una disertación, sino que podamos conversar y dialogar eh, sobre el propósito del mensaje y, y cómo está afectando en nuestras vidas hoy, ¿no? Entonces, la idea es, voy a hacer un par de preguntas que podamos debatir juntos. Tampoco la idea es ser muy extenso, pero sí poder conversar un poco cómo el mensaje a esta altura, ya en 2021, está afectando nuestras vidas y quizás ir un poquito más profundo en lo que tiene que hacer el mensaje en nosotros. ¿Alguien quisiera buscar Primera de Corintios 13, de 9 al 11? Si alguien quisiera leer, por favor. Primera de Corintios 9 al 11. Perdón, Primera de Corintios 13, 9 al 11. Ahí lo tengo. Por favor. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niñito, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Perfecto. Lo que este texto nos dice es que hay un momento de nuestra vida que, por decir así, nos es permitido pensar, juzgar, hablar como niño. Pero llega un punto donde tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar las cosas, y tenemos que pasar ya a pensar como adultos y no como niños. Vamos a ver cómo Elena de White lo aplica a este texto. No sé si tenés el texto, Agustina, es HC 190.2. Voy a dejar acá. Lo tenemos. ¿Te gustaría que Luis lo lea? Sí, Ya está en el chat. ¿Ya? Bueno. Sí. Lo que será su influencia en el hogar será determinado por su conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien envió. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niño. El padre debe destacarse a la cabeza de su familia, no como un niño crecido, pero indisciplinado, sino como un hombre de carácter viril que domina sus pasiones. Debe obtener educación en una moral correcta. Su conducta en la vida familiar debe ser dirigida y refrenada por los principios puros de la palabra de Dios. Entonces crecerá hasta alcanzar la plena estatura del hombre en Cristo Jesús. Perfecto. Le hago una pregunta. ¿Cómo Elena de White aplica a este texto? ¿De qué está hablando ella? Del hombre como cabeza del hogar. Del hombre como cabeza del hogar. Perfecto. La Pero parte por de... otro lado, Sí, perdón, yo pensaba, bueno, la pregunta era cómo la aplica ella y pensaba que también antes entendíamos que el hombre es la cabeza de la familia, pero ahora sabemos que no es él solo. Y yo pensaba que aquí lo hacía de manera literal porque habla de un padre, ¿no? Y lo aplica de manera literal, me parece. sí. Aplica a la manera viril de actuar del hombre, ¿cierto? Y lo aplica moralmente, ¿cierto? Cuando Tess habla de esto, me llamó la atención. Ella dice, ojalá pudiéramos ver que hay sexismo en esta aplicación. Y es fuerte, porque cuando nosotros vamos a este texto de 1 Corintios 13, el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Es decir, cuando vos vas al sentido original del texto, es profecía. Nos está diciendo que hay un momento donde podemos entender la profecía como niño y hay un momento donde tenemos que ya empezar a entenderla como adulto. Cuando nosotros hablamos de esto, no hablamos del niño de una manera despectiva, no hablamos del niño de una manera negativa, porque si nosotros vamos a lo natural, hay un momento de la vida en donde uno actúa como niño, pero a medida que el tiempo pasa, las expectativas sobre nosotros también aumentan. No solo aumenta nuestra madurez, sino que también aumenta nuestra responsabilidad. Como un ejemplo, muchos conocen a mi hijo, tiene 9 años, y el año pasado fue diagnosticado con un leve retraso madurativo. Y es interesante porque cuando yo no sabía eso, yo intentaba comunicarme con él como si fuera un niño de 9 años, pero él reaccionaba como un niño de 3 a 5 años. Y cuando leo esto, intento de alguna manera aplicarlo a la vida espiritual y me imagino el Dios como nuestro Padre intentando comunicarse con nosotros, pero nosotros no tenemos la mentalidad para entender lo que Él nos está diciendo. Y lo que nos ha pasado en el movimiento justamente es eso. Empezamos un proceso de transición de pensar como niños a pasar a pensar como adultos. Hoy la comunicación con mi hijo es mucho más fácil porque yo sé la dificultad que él tiene, pero cuando no sabía se complicaba. Y muchas veces pasa eso con nosotros en el ámbito de la profecía. Cuando Tess fue a Arkansas en 2018, la mayor parte del mensaje era unir la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial para conseguir ¿qué? Para saber cómo era la Tercera Guerra Mundial. Y hubo una resistencia de parte de los oyentes, por decir así, con ese tema. ¿Por qué? Porque las personas, vamos a poner acá, Tercera Guerra Mundial. Las personas veían el estudio, pero no lograban ver una tercera guerra mundial en el siglo XXI. Entonces, acá, nuestra manera de pensar de niño, y yo le pregunto, para que podamos empezar a trabajar un poquito la idea, ¿cómo es o cómo puede lucir la Tercera Guerra Mundial pensada como niño? ¿Alguien se animaría a responder? Uno como niño buscaría que se vea tal cual se veían las otras, como una guerra caliente. Exactamente. Uno como niño buscaría, acá dice guerra, entonces yo voy a la definición de guerra y quiero encontrar esa definición en el siglo XXI. ¿Y cómo es la manera de pensar de la Tercera Guerra Mundial como un adulto? Sería entender la complejidad de la situación actual, entender el contexto y entender que las guerras de hoy en día no son de la misma forma que las guerras de antes, sino que se libran por medios y con herramientas distintas y con circunstancias distintas. Gracias, Esteban. Es encontrar cómo se ve hoy una guerra. Podríamos decir, ¿cuáles son las armas que se usan para una guerra en este siglo, en el siglo XXI? Eso iba a decir, Diego, perdona. ¿sí? Las armas que se usaron en la Segunda Guerra no son las mismas que se usaron en la Primera. Y en la Tercera tampoco tienen por qué ser las mismas. Muy buen punto, muy buen punto. ¿Cómo nos manejamos hoy con esa información? Es
es algo importante, porque las personas esperaban, ellos no lograban ver, por ejemplo, a Trump versus Putin, o Putin versus Obama. Ellos miraban y decían, no, son dos presidentes y estaban ahí. No hay guerra entre ellos, porque ellos esperaban, como dice Esteban, una guerra caliente. De la misma manera, vamos a ir numerando acá esto, ¿no? Acá tenemos la Tercera Guerra Mundial. Cuando nosotros nos encaminábamos hacia Rafia, teníamos el mismo problema. ¿Qué esperábamos en Rafia? Un enfrentamiento caliente, ¿cierto? Nuestra manera de niños de ver Rafia, yo me acuerdo de preguntar a un amigo, ¿qué va a pasar el 9 de noviembre? Y por ahí titubeaba en responder, y yo decía, no, pero decime qué va a pasar. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que eso pasó? Y hoy me doy cuenta de que era una manera de niño de ver Rafia. Entonces, viene el 9 de noviembre y uno espera las noticias, ¿no? A ver, ¿dónde va a estar ese misil? ¿No? ¿Dónde va a estar esto que pasó? Cuando en realidad esa era una manera de niño de ver las cosas. De la misma manera, cuando vino el clamor de medianoche y fue presentado, por ejemplo, la guerra civil. Y se dijo que la guerra civil empezó ya en 2001, por lo tanto ya llevábamos allí, cuando era 2018, 17 años de guerra civil. ¿Y cuál fue el problema? El mismo que la Tercera Guerra Mundial. Esperábamos un enfrentamiento caliente entre la población en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo los puntos, vamos viendo que de todos estos puntos acá, y podríamos seguir, por ejemplo, el juicio político de Trump. La definición de juicio político en sí no significa que él tiene que ser removido del cargo, pero muchos pensaban que si él tenía un juicio político debería salir del cargo, debería dejar el cargo. Pero eso también es una manera de niño de pensar las cosas, porque si nosotros conocemos como adultos la Constitución, sabemos que si un presidente lleva un juicio político no significa que él tiene que dejar el mando. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando, vamos viendo los puntos de cómo nosotros veíamos como movimiento, como personas individuales también, cómo veíamos las cosas como niños, nos damos cuenta de que eran muchas cosas que nosotros mirábamos de una manera equivocada. Vamos a otro ejemplo. La puerta cerrada. ¿Cuál es la manera de niños de ver la puerta cerrada en 2019, la puerta de los sacerdotes? Un cierre de puerta de gracia literal para un grupo. Perfecto. Sería aplicarlo al 9 de noviembre. De la forma que en Daniel 12.1. Claro, aplicarlo 12.1. Okay. Gracias, Esteban, por las respuestas. Yo igual me gustaría si alguien más puede responder, si alguien más puede quizás tirar ideas y que se haga un debate un poquito más amplio, estaría bueno. No nada en contra de Esteban, pero como para que podamos debatir entre todos. ¿Y la manera adulta de ver esto? ¿Cuál es la manera adulta de ver el cierre de puerta? No es que no quiero responder, es que estoy pensando. Bien. No sé cómo responderte. La idea de este estudio es que podamos pensar un poco en esa transición. ¿Cómo pensábamos como niños
¿Y cuál es la manera correcta de pensar como adultos? Bueno, como niños pensábamos que, o por lo menos me parece que así se pensaba, era que ya después no había más oportunidad, que ya la gracia había terminado, que el tiempo de gracia había terminado. Que para los Y sacerdotes la gracia había terminado, sería. sí, y ahora como adultos que somos tendríamos entonces que saber que después del cierre de gracia y de la puerta cerrada como sacerdotes, Jesús sigue estando, sin embargo, en el sitio, ¿cómo se llama? En el lugar santísimo. Y sigue intercediendo, porque antes pensábamos que cuando se cerraba una puerta significaba, por ejemplo, llevándolo a la historia de los mileritas, el 22 de octubre significaba que después del 22 de octubre ya Jesús se había cerrado cualquier posibilidad de perdón y se había cumplido Daniel 12:1. Pero ahora sabemos que no es así, sino que, bueno, la verdad es que no sé qué más Bien. sigue. No, está bien, está bien. Raquel, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Quizás la manera, esto es personal, si alguien por ahí quiere acotar algo, es entender las líneas y entender que hay una línea grande de los 144.000. Sin embargo, nosotros tenemos lo que llamamos los fractales. Los fractales no son otra cosa que la representación de esta línea en una escala menor. Cuando nosotros vamos a esta línea, nosotros vemos que hay un cierre de puerta, hay una ley dominical, hay una segunda venida. ¿Ok? Entonces, yo no puedo tener 4 cierres o 3 cierres de puerta. Yo solo puedo tener un cierre de puerta. Sin embargo, también puedo tener un cierre de puerta, pero en una escala menor, en una escala distinta, que no implica... Simbológico. ¿Ok? Exactamente. Entonces acá tenemos Daniel 12:1. Y hay un solo Daniel 12:1. Sin embargo, yo puedo ver un cierre de puerta acá, pero no con las mismas implicancias que arriba. Gracias, Solange. Simbólico, ¿ok? Un símbolo de la línea más grande. Entonces, ahí tenemos el cierre de Perdón, puerta. digo, yo no sé si Sí. simbólico es la palabra ideal. Yo usaría justamente fractal o parcial o con ciertas características. Simbólico expresa de que en realidad es algo que representa algo que no es, pero en estos casos, por ejemplo, cuando decimos que el 2019 o el 2014 fue una ley dominical, es porque nos van demostrando esos hitos, qué es lo que deberíamos esperar a futuro. Y me parece que símbolo quizás no es la mejor palabra, no sé cuál sería el término más apropiado, pero creo que deberíamos... Creo que Solange Creo que puso tú tienes razón. fractal. Puso Tipo y fractal. anticipo. Que justamente fractal, es esto, es lo mismo, pero en una escala menor. Sucedió, pero no en la escala de la línea grande. ¿Ok? Puede Es ser como decir, un tipo. un hito o una... Sí, tipo- un hito que tiene las mismas características que se ve en la línea grande de los 144.000. Tienes características, por decirlo así, parecidas, ¿no? O como en chiquito, ¿no? Creo que la palabra podría ser precursor. Es algo que está, claro, que está previo y que nos muestra una imagen de cómo va a ser en el futuro, pero todavía no es el total, digamos. Pero esto no Sí, deja esa es de una ser buena idea. esto no deja de ser bueno, un símbolo, simplemente con el hecho de que no creo que es es una palabra muy correcta. desarrollado.
Y por discúlpenme, Solange quería comentar algo y no la escuchamos. Varias personas hablaron arriba de ella. ¿Será que Solange puede hablar de vuelta y hacer su comentario? Ok, perdón. Lo que me refiero es que a pesar de que esto llega a ser un fractal, no deja de ser un símbolo, pero no es un símbolo en su plenitud, es un símbolo que se va desarrollando de manera progresiva hasta alcanzar la forma original o completa que es en la línea de los 144.000. Es como se está construyendo en cada fractal este símbolo hasta completarse. Yo escuché a Tess decir en un video llamar a los fractales como una cuasi autosimilitud o una cuasi isometría. Y si uno va al término, lo que significa esto es que exige que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes escalas, básicamente. Gracias, Tania. Claro, por eso está bueno que podamos charlar entre nosotros y poder encontrar, ¿cierto?, estas definiciones y encontrar la manera correcta de expresarnos y de pensar como adultos cada uno de estos hitos, cada uno de estos acontecimientos, ¿no? Lo mismo vamos a ver qué pasó en la ley dominical. Cuando nosotros pensamos en una ley dominical hoy, la manera de niño de ver es la misma que la Tercera Guerra Mundial o Rafia. Pensamos en aquella ley dominical escrita en los escritos de Elena de White y la traemos al siglo XXI, ¿ok? ¿Cuál es la manera correcta de adulto de ver una ley dominical hoy día? Diego, por ahí, antes de que pases a la ley dominical, que por ahí el comentario que quiero hacer me parece que también puede ser aplicable a lo de la ley dominical, es el tema de que por ahí tenemos que tener cuidado de estas cosas al decir es algo a una escala menor, es algo simbólico, está en otra línea o lo que sea. Tratar de que, o sea, tenemos que evitar que al decir eso nosotros le quitemos la trascendencia o la relevancia que tiene. Estaba pensando recién cuando Ellen White habla de que se cerró una puerta en el tiempo milerita. Ella dice que los que no pasaron se quedaron elevando sus oraciones a otro Dios, ¿no? Y los otros pasaron con Cristo al lugar santísimo, ¿no? Y esa creo que es a mí me parece que es como una aplicación, creo, personalmente, no la escuché en otro lado, pero me parece una aplicación válida en el sentido de que no solamente es algo simbólico, sino que también se trata de quedarnos de un lado o pasar con Cristo a otro lado. No significa, pensar como niños sería pensar que eso significa que o te perdés o te salvás. Pero yo creo que en la realidad sí significa que vos estás siguiéndole el paso a Cristo y pasando con Él a otro estado, a otro lugar, o quedándote atrás. Que a partir de ese punto seguís al Cordero o te quedás, digamos. Exacto. Bueno, vemos Rafia, pasó eso, o sea, muchas personas que hasta ahí no decidieron, hoy no continúan. Y gracias, Lucho, por poner quizás un poco más, no sé si es la palabra, pero un poco más de peso a fractal, ¿no? Quizás es correcto, la definición de fractal es lo mismo en una escala menor, pero claro, está el riesgo de poder interpretar esa escala menor equivocadamente, ¿cierto? No sé si ayuda un significado, un concepto de la palabra símbolo. Dice que un símbolo es una representación sensible y no verbal de una idea compleja y que resulta
de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Y siendo así, yo diría que sí podría decirse que es un símbolo, ¿no? O sea, no sé si lo entienden igual que yo, pero así lo entiendo, me parece a mí. Creo que todos los términos que están usando son correctos y no por el hecho de que digamos que es un símbolo, significa que en sí mismo pierde su peso, ¿no es cierto? Somos nosotros los que disminuimos el valor o el peso que puede tener un símbolo. Porque en el antiguo Israel, si uno no confesaba sus pecados a través de un cordero, era cortado del pueblo. Y el cordero sabemos que era un símbolo y no era Jesús. Entonces los símbolos tienen su función y también tienen su peso, y no porque sean símbolos van a dejar de ser serios. Es importante. Entonces creo que todos estamos en la misma página en eso, pero aclarar lo que dice, de que no porque sea un símbolo o un fractal o como lo queramos llamar, no haya sido real y sea igual de serio. Gracias Gemma por el aporte. Quizás el problema no es la definición, sino nuestra interpretación de ella. Volviendo al punto de la ley dominical, ¿cómo es la manera correcta o adulta, hablando del texto, de entender la ley dominical hoy? Quizás podríamos decir que la manera correcta es entender el principio que está por detrás de la ley dominical. La manera de niño es mirar la ley dominical en sí, sábado versus domingo. La manera correcta es mirar qué hay por detrás de una ley dominical. Mati Blacú dice allí, iglesia versus Estado, ¿no? Es eso, ¿qué hay detrás de la ley dominical o principio? ¿Qué puedo ver para poder reconocer? Claro, versus no, iglesia y Estado, perdón. ¿Qué hay detrás de la ley dominical para que yo pueda reconocer si ella viniera de otra forma? ¿Ok? Entonces, vamos viendo los puntos. Nosotros quizás veíamos como niños, pero hoy nos es llamado a ver como adultos. Y el último, para terminar esta parte, es la presidencia No sé cuáles fueron la posibilidad de cada uno de ver el estudio que había hecho Pippinger sobre el último presidente. Particularmente lo he visto y lo había abrazado, como muchos lo han hecho. Y es interesante porque salió un estudio que se aplicaba a Trump como el último presidente, el presidente de la ley dominical, el presidente que va a traer, digamos, todo lo que nosotros esperábamos como adventistas, y esa era una manera de niño de ver la situación. Una cosa es mirar un estudio en las Escrituras que la presidencia de Trump va a ser un punto de inflexión en la política de los Estados Unidos, que va a dividir, o mejor dicho, cambiar a América de la manera que conocemos. Otra distinta es decir que este va a ser el presidente que va a imponer la ley dominical. Este va a ser el presidente que no habrá otro después de él, ¿cierto? El problema con respecto a este último punto no es el estudio de la última presidencia en sí, porque cuando nosotros vemos que hay muchas cosas válidas. El problema es agarrar ese estudio y decir
que Trump tiene que hacer lo que yo creo que él tiene que hacer. El estudio me dice que Trump va a ser una persona importante en la política de los Estados Unidos. Y yo agarro ese estudio y digo, no, él no solo va a ser importante, sino que va a hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí está la manera del niño de pensar proféticamente. ¿Ok? Disculpa, aquí Solange escribió, la manera de niño es solo mirar la forma, todo lo que se ve, pero la del adulto es ver el trasfondo, el principio detrás de todo. Y añadiendo a esto me estaba acordando de que estuvimos esta mañana en el grupo alemán estudiando ese tema precisamente con la hermana Tamina Blessing. Y ella nos mostró lo que entendíamos antes de ese estudio y cómo lo entendíamos antes. Y al final llegábamos a la conclusión de que nosotros antes usamos otros lentes. Usábamos otros lentes. Nuestra manera de ver y tiene que ver con lo que dice Solange aquí que leí en el chat, que nuestra manera de ver el estudio era como nosotros falsamente lo entendíamos. Y era como si te pones unos lentes con una graduación mal, ves otra cosa. Y después del 2018, entonces se aclararon las cosas. Y vimos que todo lo que veíamos antes, lo veíamos tergiversado. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso de que veamos las cosas como niños. Yo quiero comentar. Gracias por el aporte. ¿Alguien quería decir algo? Quiero decir algo y estaba pensando en decirlo hace un rato, largo, pero bueno, lo estaba tratando de armar en mi mente. Hace mucho ruido tu mic cuando va a hablar otra persona. Diego, ¿querés mutearte hasta que termine de comentar? Ok. Mi comentario era más que nada sobre algo que yo vi en algunas personas que tienen, le cuesta soltar un entendimiento para pasar a otro. Creo que la mayoría de las personas con las que yo he hablado, que estamos siguiendo, estudiando y que tenemos ganas de aprender, cuando unas cosas nos hacen clic o hay una buena explicación detrás, no tenemos problema en cambiar nuestro entendimiento o en avanzar. Y mucho del entendimiento de niños en realidad no era culpa de los miembros, sino culpa de algunos profesores o maestros que no era su dispensación y que seguían al frente y que propagaban ideas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, hablando del último presidente de Trump, algo que me parece muy interesante es cuando las personas dicen no, o sea, pensamos que era el último y ahora ya no quiero pensar más, entonces voy a apagar el cerebro porque perdí la fe y no quiero razonar, no quiero una explicación, no quiero nada, chao, me fui, tipo, se cruzan de brazos y como que hacen un berrinche, por así decirlo, usando términos de la infancia. Cuando en realidad, si uno estudia o escucha el mensaje, todo tiene tanto sentido que yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos problema en decir, claro, esto encaja, esto me cierra, esto me convence, me satisface intelectualmente, voy a seguir este camino. Y que creo que es lo que estamos pudiendo hacer todos, ¿no? Más que nada, me parece que fue mucho el problema de cambiar de un profeta a la próxima dispensación y al nuevo maestro, del nuevo líder, el cambio de liderazgo, con el tema también del mal comprendimiento de la Tercera Guerra Mundial. Personas que escucharon el clamor de medianoche entendieron enseguida lo que te estaba tratando de decir, y otras personas decían, no, o sea, esto no tiene sentido, yo no veo a nadie armado afuera, ¿qué está pasando? Entonces, como que ahí es como que se vio esas dos facciones dentro del movimiento y como que algunos pudieron limar esas diferencias y otros realmente no pudieron y se quedaron con su
condición infantil. Quizás está bueno lo que decís, Agus, en el sentido de los maestros, porque podríamos agregar a esto que estamos hablando que un niño sigue a personas y un adulto sigue un mensaje. Quizás el estudio en sí quizás se hizo, está bueno, no lo digo de una manera negativa, se hizo un poquito más largo de lo que pensaba. Quizás podemos dejar la otra parte para después, para no arrancar algo que no vamos a llevar a terminar, pero quisiera terminar con esto. Como una alerta, por decir así. Cuando nosotros vamos a la historia de Cristo, que es como la representación de nuestra historia, solamente voy a dividir en dos, nada más. Antes y después de la cruz. Le hago una pregunta. ¿Los discípulos en esta etapa entendieron la igualdad, el reino, el rey? No. No. ¿Cómo ellos pensaban acá? Así como Juan lo entendía, no Como niños. entendía la naturaleza, como niños. Literalmente como niños. Exactamente, ellos acá pensaban como niños. Ahora, ¿podríamos decir que acá ellos ya pensaban como adultos? Todavía no. Yo también diría lo mismo, que estaban en proceso de, yo diría que serían adolescentes. Bien, perfecto, ya un mayor crecimiento. Quizás como una forma de alerta, y me gustaría realmente poder seguir ese estudio en otra posibilidad. Pensar como niños no te impide ser parte del movimiento. Sin embargo, no hacer el cambio a adulto hace inevitable la salida. Sí, Solo por hay la una cita, manera. perdón, por la cita del Espíritu de Profecía que dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 65, que dice que, y bueno, me acuerdo porque lo vimos esta mañana en el grupo alemán, que tan buena memoria, pero dice que si no hay crecimiento, hay muerte. Claro. En cualquier ámbito natural, algo que deja de crecer, deja de vivir. O sea, nosotros siempre estamos creciendo en todo tiempo. Una planta, yendo a la naturaleza, si esa planta deja de crecer, deja de existir, va a morir. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viviendo como movimiento hoy, lastimosamente, son personas que piensan, podríamos decir, que ya son adultos, pero siguen pensando como niños. Son personas que creen que ven, pero siguen actuando como si fueran ciegos, porque en realidad son ciegos, solamente piensan que ven. Entonces, a los discípulos no les fue prohibido acá pensar como niños. Ellos pensaron como niños durante toda esta dispensación y siguieron pensando, porque cuando tenemos los 40 días acá, en la ascensión de Cristo, ellos hablaban y decían, Señor, ¿va a ser ahora que vas a restituir el reino en Israel? O sea, ellos seguían con esa mentalidad, pero si no hubieran hecho el cambio, no podían seguir con Cristo, no podrían ser parte del movimiento. Entonces, ¿cómo estamos hoy nosotros viendo el sexismo, racismo, la desigualdad? ¿Cómo estamos hoy nosotros viendo esos tópicos, esos puntos en nuestra vida? ¿Lo estamos viendo como antes veíamos esto? ¿O estamos viendo de una manera
correcta, de una manera adulta de pensar. Queda una invitación a una reflexión personal. Como decía Solange, allí que escribió, ella decía que la manera de niño solamente ve la forma, sin embargo la manera adulta ve el principio por detrás, la parte espiritual que hay atrás de eso. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué hay atrás de la igualdad? ¿Qué hay atrás del sexismo? ¿Qué forma mi carácter hoy? Pensar en eso y poder reflexionar, porque si nosotros no hacemos el cambio de niño a adulto, nosotros no vamos a poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este momento en el mundo. ¿Alguien quisiera tener una palabra de oración? Si no oro yo, no hay problema. Bueno, ¿oramos? Dios que estás en la altura de los cielos, Señor, gracias porque tú estás con nosotros y has mostrado en esta mañana, hemos debatido, analizado, conversado, Señor, cómo veíamos antes, qué lentes teníamos puestos antes, qué manera de ver mirábamos antes. Pero hoy, Señor, queremos hacer un análisis profundo en nuestro corazón y ver cómo estamos mirando el mensaje que tú estás dando para nosotros hoy. Cómo estamos enfrentando el aumento de conocimiento sobre la igualdad, sobre los puntos importantes, racismo, sexismo. ¿Qué tú tienes para enseñarnos acerca de esto y cuán arraigado está nuestro corazón en esos puntos? Señor, ayúdanos a poder hacer un análisis realmente profundo, serio sobre el tema y no superficial, no solamente de forma, sino que también de espíritu y de carácter. Te pedimos esto sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué genial tema.